Señoras y señores diputados, el principal reto de la Auditoría Superior de la Federación es cumplir su mandato constitucional, que se traduce en fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías a los entes que ejercen recursos públicos. Esto para asegurarse que el presupuesto se ejerció en los términos autorizados por esta soberanía. Así, la fiscalización de los recursos públicos federales se presenta como un asunto de la mayor trascendencia, tanto en materia de ingresos como de egresos, y lo es porque se vincula al gasto anual que realiza el Estado para cumplir los fines de nuestro proyecto de nación previstos en la Constitución. Fines que, por virtud de la Ley de Planeación, se incorporan en un plan nacional y se traducen programáticamente en acciones a través del presupuesto de egresos de la Federación. Para una mejor comprensión del reto de la fiscalización, es importante dimensionar la magnitud y complejidad del gasto público federal. Es tal vez el concepto más importante para efectos de fiscalización. Es en sí la materia de fiscalización, el gasto público federal que autoriza esta Cámara. Además, es el principal instrumento de política económica y por medio de él se otorgan bienes y servicios a 120 millones de mexicanos, de los cuales 53 están en situación de pobreza y 9 millones en pobreza extrema. De su correcta aplicación y ejercicio deriva la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de esta población. La aplicación del gasto público es compleja, porque sus destinatarios están distribuidos en 190,000 localidades, de las cuales, en los extremos, solo 36 son mayores de 500,000 habitantes y aproximadamente 186,000 son menores a 2,500. El gasto público también es importante por su cuantía. En 2016 ascendió a 5,400,000 millones de pesos y en su operacionalización participaron aproximadamente 5 millones de servidores públicos, de los cuales cientos de miles de ellos son administradores de recursos en los 3 órdenes de gobierno. Ese es el reto de la fiscalización. Además, habría que sumar 1.3 millones de maestros y personal administrativo, personal de FONE, con 500,000 médicos y enfermeras y 400,000 integrantes de cuerpos de seguridad pública. Entre el personal que maneja directamente recursos hay capacidades disímbolas, que van desde los que tienen una alta especialización hasta los que son prácticamente analfabetos. Por otra parte, para que se materialice el ejercicio del presupuesto, existe un entramado legal complejo y profuso que regula la gestión desde su captación hasta su aplicación final. Es decir, que tenemos leyes, un sinnúmero de leyes federales, tenemos leyes locales, leyes específicas que regulan materias como en gasto, como salud, educación, seguridad pública, tenemos inclusive normativa municipal. Si analizamos este complejo panorama, miles de servidores públicos ejerciendo gasto, un monto importantísimo, nos vamos dando cuenta de la complejidad que tiene esta tarea de fiscalizar. Además, existe un conjunto de disposiciones legales, normativas, en reglas de operación y en lineamientos que suman a esta complejidad. Independientemente de que se debe reflexionar si esta numerosa normativa es adecuada, en el quehacer cotidiano de los servidores públicos es la realidad a la que deben enfrentarse cuando ejercen recursos. En este sentido, debe reconocerse el esfuerzo de los servidores que actúan de manera ética y profesional en el cumplimiento de sus funciones y en el manejo de los recursos. El señalamiento de irregularidades y hechos de corrupción de algunos de ellos no debe llevar a generalizaciones. Es importante dignificar el servicio público. Lo anterior no soslaya el hecho de que exista cierta proclividad a realizar actos de corrupción, especialmente en algunos sectores y procesos que se manifiestan en mayor medida. Contribuye a ello el falso paradigma que valora el éxito en función de la riqueza acumulada. Solo se reconocen como triunfadores aquellos que, independientemente
de los medios han logrado ese estatus sin importar las consecuencias sociales de sus actos. Algún filósofo lo señalaba: quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. La complejidad y dimensión de la gestión pública expresada en las ideas anteriores manifiesta que para su fiscalización estamos ante un reto de proporciones mayúsculas que se debe abordar con profesionalismo, con eficiencia, eficacia, con ética, neutralidad política y con estricto apego a la ley. Por ello debe reconocerse que la fiscalización es una actividad esencialmente técnica que no puede estar sujeta a improvisaciones y exige la construcción de rigurosas metodologías que se traducen en procedimientos y guías de auditoría específicas para cada tema que se aborda. Los ejes estratégicos para la evaluación del inmenso universo fiscalizable deben ser la innovación, la mejora continua, el uso de las tecnologías de información, la participación social en la fiscalización, el énfasis en las acciones preventivas con apoyo en sistemas de control eficientes y el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional de Fiscalización. Hay otros retos relevantes en esta tarea, como fortalecer la confianza de la sociedad en la Auditoría Superior y consolidarla como una institución fundamental del Estado, generadora de valor público, incrementar su contribución al proceso de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. Además de fortalecer los mecanismos de coordinación para apoyar las actividades de los legisladores. Quisiera referirme ahora a los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción. Es claro que la magnitud del fenómeno de la corrupción hizo necesario que se legislara para crear un sistema nacional que asume la participación institucional y de la sociedad en su atención, considerando que esta problemática tiene serias implicaciones económicas y se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la democracia nacional. Aunque es un lugar común, debe reiterarse que la corrupción y su otra cara, la impunidad, erosionaron gravemente el Estado de Derecho, la confianza social de las instituciones y la legitimidad del Estado. Por ello debe reconocerse que el sistema es el esfuerzo institucional y social más relevante en la historia de nuestro país para enfrentar este fenómeno. Por las expectativas que se ofrecieron a la sociedad, si no se generan resultados, el daño en la credibilidad y confianza social será de un alcance mayúsculo. Generalmente en materia de políticas públicas se coincide en el diagnóstico y hasta en su diseño. No obstante, el desafío es su correcta implementación y operación. Es importante comunicar de manera reiterativa que el sistema es una estrategia con un horizonte de maduración y resultados principalmente de mediano e incluso de largo plazo por la naturaleza del problema que enfrenta. El alcance del sistema está definido en la ley y su eficacia dependerá de la coordinación efectiva para diseñar las políticas públicas en la materia, proponerlas y que cada institución cumpla plenamente con su mandato. Hay un elemento muy relevante del Sistema Nacional Anticorrupción que está reconocido como un subsistema y es el de fiscalización. Mediante esta instancia se incorpora la potencia, es muy importante reconocer que se incorpora la potencia que representa la estructura institucional de control y fiscalización a nivel nacional. Solo para tener un dato, actualmente la Auditoría Superior, las entidades estatales de fiscalización, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de las entidades federativas realizamos aproximadamente 6,000 auditorías al año solamente en materia del gasto federalizado. Imaginemos ese esfuerzo coordinado, sin considerar que se realizan a nivel central, las que se hacen a nivel central y las que llevan a cabo los órganos internos de control específicos de las dependencias de la administración pública en las entidades federativas y también en los municipios. Esta fuerza de trabajo debidamente organizada será fundamental para alcanzar un impacto relevante en el control y fiscalización de los recursos. Para ello, el adecuado desempeño de los órganos de fiscalización requiere de las premisas siguientes,
independencia y autonomía técnica y de gestión, libre de sesgos políticos y neutralidad en su actuación, calidad técnica y profesional del personal, innovación, integridad y principios éticos, recursos suficientes para su funcionamiento y coordinación entre los diferentes órganos. Particularmente en el caso de las entidades estatales de fiscalización, es fundamental que se fortalezca su independencia de actuación y se busquen igualar los estándares. En lo que corresponde a la idoneidad para ocupar el cargo, seré breve. En los documentos que he entregado, he puesto a consideración de ustedes mi trayecto en la administración pública. Por mi experiencia profesional y comportamiento ético en el servicio público por más de 35 años, 15 de ellos en labores de fiscalización, en los que he participado y coordinado aproximadamente 3.800 auditorías, considero ser un candidato con capacidad suficiente para coordinar los esfuerzos de esta importante institución y aspiro a dar continuidad a los logros significativos que hasta ahora se han obtenido. Por último, una breve reflexión. Es incuestionable que hoy en día la democracia no se agota en el ejercicio del voto popular. Es el quehacer cotidiano de las instituciones del Estado el que legitima su actuación. Un Estado sin la confianza de la sociedad compromete la gobernabilidad y pone en riesgo el orden social. Recordemos que nuestra democracia se basa en un sistema de contrapesos que mucho depende de la confianza de la sociedad que la sociedad le otorga a cada una de sus partes. Es en ese punto donde la fiscalización cobra fundamental relevancia y de ahí la importancia de la institución que ha creado el Estado mexicano para atender esta materia. Muchas gracias por su atención y espero haberles transmitido mi compromiso de servicio ante la posibilidad de asumir este reto profesional para ser considerado como un candidato viable a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias, estoy a sus órdenes. Somos nosotros quien le agradecemos su amable exposición y procedemos ahora a la ronda de preguntas y planteamientos a cargo de las y los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que se encuentran registrados en el siguiente orden. Procede, en primer término, invitar al diputado Gonzalo Guízar Valladares del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a formular sus planteamientos. Muchas gracias, diputado presidente. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida, licenciado, y decirle, preguntarle, ¿cómo usted fortalecería la cultura de la fiscalización superior? No solamente con los colaboradores y empleados de esta honorable institución, sino cómo socializar este concepto en materia de rendición de cuentas, de transparencia. Creo que es un tema que no se puede dejar a un lado, es un tema que nos debe de ocupar a todos, ¿no? Currícula académica, etcétera, etcétera, escuelas, materias, foros. Creo que ese es un tema de mayor envergadura para la participación ciudadana. Esa sería una primera interrogante. La segunda interrogante sería, se la hice a la expositora anterior, tuve que salir a un evento ahorita importante de inauguración aquí en la Cámara también. Decía yo que existen medios de comunicación, dueños de medios de comunicación millonarios, multimillonarios, y luego resulta que hay reporteros, trabajadores de los medios sin seguridad social. A lo mejor exagero, pero ese es un esquema. En la auditoría, ¿cómo dignificaría usted, en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, cómo dignificaría el trabajo del auditor desde su punto de vista? ¿Están bien remunerados? ¿Falta dignificarlos? Esas serían mis dos interrogantes. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, diputado Gonzalo Guízar Valladares. Ruego ahora a la diputada Claudia Sofía Corichi García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días y sea bienvenido a la Cámara de Diputados. Usted señala que tiene 15 años laborando en la Auditoría Superior de la Federación
y en los dos últimos ha estado al frente de auditorías al gasto federalizado, lo cual evidentemente indica que conoce bien el contexto de las entidades federativas. Le voy a hacer una pregunta porque lo he reiterado en muchas entregas de la cuenta pública, pero me parece un tema muy importante. Hay entidades, cada vez más, que se han ido endeudando de manera verdaderamente terrible. He puesto de ejemplo mi estado, Zacatecas, cuyo saldo en el periodo 2010-2016 pasó de cerca de 700 millones de deuda a más de 8,500, es decir, nada más en un sexenio. Y ahora, pues por supuesto, su extitular del Ejecutivo anda con total impunidad, con la impunidad que otorga el Poder Ejecutivo Federal, incluso en un puesto en el gabinete. Entonces, me parece muy importante, porque así como veo yo Zacatecas, hay otros estados que están en esa situación. Hoy no hemos tenido resultados muy precisos en términos de señalamientos sobre deuda, y por eso me parece que usted, que sabe muy bien de estos temas, le pregunto si estaría usted dispuesto a ordenar auditorías especiales a la deuda de aquellas entidades federativas que han incrementado de manera exponencial el saldo de sus obligaciones financieras en los últimos 6 años. Creo que conoce muy bien la auditoría, y en este nuevo ejercicio de funciones, uno de los grandes temas será tener resultados en ese sentido. Tampoco creo que deba ser cero, es decir, que nadie tenga que endeudarse para contraer algunos compromisos importantes, sobre todo que se reflejen en beneficio social, pero sí me parece que hay un exceso, y que justamente por eso esta nueva función que tiene la auditoría, me gustaría mucho que nos diera su perspectiva de cómo hacer un cambio y cómo combatir la corrupción y hacer señalamientos concretos en ese sentido. Bienvenido a la Cámara. Perdón, muchas gracias. Ruego ahora, en orden subsecuente, a la diputada Paloma, ¿no? Es a Sharon, a la diputada Sharon Cuenca Ayala, sea tan gentil de hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, buenos días a usted, bienvenido, doctor Orsi. Escuchando su intervención, evidentemente usted es una persona con mucha experiencia, aunado a que tenemos conocimiento de su expediente. Yo quisiera hacerle tres preguntas. Primero me voy a referir a la participación de la ciudadanía y los beneficiarios de los programas, que debe ser un elemento fundamental en las estrategias para combatir la corrupción y también para la fiscalización, evidentemente. ¿Qué hacer, en su opinión, para aprovechar el inmenso potencial social para coadyuvar a un uso más eficiente y transparente de los recursos y para erradicar las prácticas deshonestas en el manejo precisamente de los recursos? La segunda pregunta tiene que ver con la entrega de resultados de la fiscalización. La Auditoría Superior de la Fiscalización hace esta entrega de la cuenta pública y está reportado elevados importes observados. De ser usted nombrado titular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué haría para que se reduzcan esos importes y que esto sea un reflejo de una mejor y honesta gestión de los recursos públicos por los 3 órdenes de gobierno? Finalmente, de llegar usted a esta auditoría, ¿qué áreas fortalecería para que tuviera un mejor desempeño de manera general? Por sus respuestas, muchas gracias. Muy amable diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala. Ruego ahora a la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hacer uso de la palabra. Con mucho gusto, diputado presidente. Yo quiero plantearle al doctor Orsi, el Sistema Nacional de Anticorrupción ha venido alentando expectativas en una parte de la sociedad, y estas expectativas son en torno a que puede incidir en la disminución de los índices de corrupción. No obstante, otra parte de la sociedad considera que es inviable y que no habrá resultados satisfactorios. ¿Cuál es su opinión y qué hará la Auditoría Superior si estuviera bajo su cargo para que el sistema funcione y cumpla con sus objetivos?
Y bueno, en su función como auditor especial, ¿en qué ayudó a que mejorara la gestión del gasto federalizado? Me gustaría escuchar algunas situaciones concretas porque tiene usted una responsabilidad muy importante al frente de esta dirección especial del ramo federalizado, del gasto federalizado. Por otro lado, ¿cuáles son, en su opinión, los aspectos críticos que tiene la gestión de los recursos federales y qué se haría para su fiscalización adecuada, así como para erradicarlos o disminuir su presencia? Gracias por sus respuestas, licenciado Orsi. Muchas gracias por la intervención. Ruego ahora a la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hacer uso de su turno de intervención. Muchas gracias, presidente. Sin duda, una de las preocupaciones fundamentales que hemos estado escuchando en las preguntas de mis compañeros es la parte de la sanción. Pero soy una convencida que siempre es mejor la prevención que la sanción. Por ello, le preguntaría qué estrategias implementaría usted como auditor superior en materia de prevención y control interno para evitar la recurrencia en observaciones derivadas de los procesos de fiscalización. También otra pregunta sería, en nuestra Constitución otorga a la Auditoría Superior de la Federación autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones en los términos que disponga la ley. Al respecto, quiero preguntarle, ¿considera usted que con este grado de autonomía es suficiente para garantizar la independencia de sus resoluciones o es necesario que se otorgue autonomía plena, como es el caso del Instituto Nacional Electoral o el Banco de México, por ejemplo? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. Con la intervención de la diputada Ruth Noemí Tiscareño, concluye esta ronda. Procedo ahora a extraer de la urna, salieron dos, regreso una pregunta formulada por México Evalúa. ¿Qué logros identifica de la Auditoría Superior de la Federación durante la administración pasada? Me imagino que es la actual. ¿Y cuáles de ellos buscaría mantener? Le transmito esta pregunta y cuenta hasta con 10 minutos para dar respuesta a la misma. Con su permiso, señor presidente, gracias. Trataré de dar respuesta a las preguntas de los y las diputadas. En primer lugar, señala el diputado Guízar el tema de cómo fomentar la cultura de la fiscalización entre la sociedad. Creo que es importante el trabajo de comunicación que se haga en todos los niveles educativos. La Auditoría Superior ha establecido un programa para llevar a las escuelas este tipo de información, a las escuelas primarias. Ha sido un programa exitoso. Creo también que la mejor manera es involucrar a la sociedad civil de forma más intensa en las labores de fiscalización. Hay diferentes figuras previstas en las normas. Están, por ejemplo, los avales ciudadanos en el caso del Seguro Popular, que tienen una función específica en las instancias de salud para ver que están prestándose debidamente los servicios. Está también figuras como los consejos escolares de gestión social en las escuelas, que es importante que estén al pendiente de las obras, los comités de obra en las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Es decir, me da la impresión que no se ha aprovechado ese potencial que hay en todas las figuras que están inclusive reguladas y que tienen una actividad prevista formalmente como participantes en la vigilancia del gasto. Sin duda, primero se debe informar, hay muchos mecanismos para ello, de qué es lo que está recibiendo la sociedad a través de bienes y servicios públicos, y se les debe informar de qué manera se les están otorgando para que estén pendientes
de su correcta distribución y asignación. Hay mucho por hacer en la parte de participación de la ciudadanía. Creo que es fundamental porque una ciudadanía alejada del servicio público, alejada del ejercicio de los programas, es una ciudadanía incrédula que finalmente mantiene desconfianza ante las acciones de gobierno, y eso es muy negativo. Creo que debería de avanzarse mucho más en ese sentido, pero hay instrumentos para hacerlo. Comentaba la diputada Corichi el tema de la deuda. Creo que es muy importante. Uno de los graves problemas estructurales del país es el endeudamiento de los estados, de las entidades federativas. Ha alcanzado proporciones muy importantes que ponen en riesgo la viabilidad en muchos casos respecto a la proporción de ingresos del PIB de cada una de ellas. Es un riesgo claro. A partir de la Ley de Disciplina Financiera, hay una gran posibilidad de intervenir. Hay inclusive facultades para las entidades de fiscalización superior locales de validar un conjunto de información que tienen que estar rindiendo las entidades federativas a la federación. Hay la posibilidad también de revisar ahora la deuda garantizada con participaciones y con recursos federales. Con recursos federales es lo novedoso. Entonces, creo que con la Ley de Disciplina, diputada, se le dieron dientes a la auditoría para que pueda tener una mucho mayor presencia en el tema de la deuda. Hay que recordar que hay un trabajo permanente en esto de la Auditoría Superior desde hace muchos años. Yo creo que la que detonó una preocupación a nivel nacional por este tema del sobreendeudamiento desde hace más de 10 años es la Auditoría Superior de la Federación, con los trabajos que ha venido realizando. Ahí hay una información muy valiosa. Creo que habrá posibilidades de poner freno a este sobreendeudamiento, que es terrible. No solo el sobreendeudamiento, hay otros temas que dejan en indefensión a las autoridades que llegan a ocupar un cargo público. Nos encontramos con municipios, muchos municipios, que los nuevos funcionarios municipales encuentran plantillas de personal inaceptables, que no hay de dónde financiar, ¿no? Entonces, todo este tipo de excesos que se venían dando, ahora a través de las nuevas disposiciones legales, creo que hay una gran posibilidad de irlos limitando, diputada. Y tenemos además en el programa de auditorías previsto, por supuesto, lo tenemos por mandato, tenemos por mandato que revisar la contratación de la deuda, los términos de la contratación y la aplicación inclusive de los recursos, porque es muy común que los recursos de deuda que deben de destinarse por mandato legal a infraestructura, a proyectos productivos, se destinen a veces a gasto corriente, perdiéndose la posibilidad de aprovecharlos, ¿no? En el caso, la diputada también, Corichi, nos decía, estas nuevas facultades de la Ley de Fiscalización, pues son las que le comentaba, y espero que podamos tener esta mayor presencia. La diputada Cuenca nos decía sobre el potencial social para la fiscalización. Tenemos varios años trabajando en revisar todas las figuras que están normadas para las figuras de participación social que pueden contribuir a la fiscalización. Decía comités ciudadanos, consejos de gestión escolar, comités de obra, en los recursos del ramo 33, y tenemos por mandato de la Ley General de Desarrollo Social que todos los programas de desarrollo social deben tener una figura de Contraloría Social vigente. Estamos vigilando desde hace 2 o 3 años que la Secretaría de la Función Pública cumpla con este mandato de que los programas tengan una Contraloría Social, que esa Contraloría Social esté funcionando y que rinda los reportes, que estén los registros y que rinda los reportes que deben obtenerse de ello. Es indispensable la participación de la sociedad en general, pero particularmente de los beneficiarios de los programas en la vigilancia del gasto público. Y está ahí, está en las leyes, tenemos que aprovechar ese potencial. Repito, hace 2 o 3 años estamos insistiendo, estamos verificando que Sedesol de veras constituya los comités, que no sean únicamente registros en papel. Estamos verificando que operen, estamos verificando que la función pública tenga también cumpla con su tramo de responsabilidad en este sentido, y que la SEP, que Salud,
que Sedesol tengan los comités que deben tener en cada uno de los programas y que están previstos en las disposiciones legales. Comentaba también la diputada Sharon, reducir los montos observados. Ha habido alguna disminución, ahí hay una polémica. Yo creo que la fiscalización no es mejor entre más se observa. La fiscalización debería de ir incidiendo en que hubiera menos observaciones cada día. El problema que tenemos es que hemos aumentado la cobertura, y al aumentar la cobertura, pues entonces se aumentan las observaciones, pero digamos que respecto de la muestra auditada, que es un indicador muy interesante, porque ahí es clarito respecto del monto auditado, cuánto te observé, ha ido disminuyendo de los últimos 3 años, los últimos 3 ejercicios, ha ido disminuyendo del 15% en gasto federalizado, del 15% del monto observado al 12%. Si vemos este efecto de reducción contra el efecto de una mayor cobertura de fiscalización, pues creo que estamos empezando a incidir, y más adelante en alguna de las otras respuestas trataría de decir de qué manera lo estamos haciendo. En caso de áreas a fortalecer, creo que es importante fortalecer el área de auditoría forense, que ya les explicaban a ustedes su funcionamiento. Es un área que por su naturaleza hace pocas auditorías, porque tiene que profundizar mucho. Es decir, una auditoría normal, regular, señala la irregularidad y deja que otras instancias sigan los procedimientos subsecuentes. La auditoría forense va hasta las últimas consecuencias, en el sentido de ir a seguir. Nosotros podemos señalar que el recurso no llegó a la universidad como debía haber llegado, y que sabemos que se fue a una cuenta X, pero hasta ahí llega la auditoría tradicional. Y señalamos que hay una presunción de daño, pero auditoría forense va a ver qué pasó con ese dinero. Eso debe fortalecerse en temas muy específicos y muy delicados. En el caso, bueno, yo creo que hay que fortalecer el área de obras también, donde es un tema sensible en materia de propensión a la corrupción. En el caso de la diputada Minerva Hernández, expectativas, nos decía sobre qué expectativas se generan con el sistema. Lo señalaba en mi intervención, es el esfuerzo más importante que se ha hecho históricamente para tratar de enfrentar el problema de la corrupción. El sistema suma los esfuerzos de todos los que participan, desde la detección, la prevención, la detección, la sanción de hechos relacionados con corrupción. Entonces, lo que se pretende, yo entiendo que el diseño del sistema es sumar a todas estas instancias, incluyendo a la Auditoría Superior, que tiene un papel muy importante, sumar a todas estas instancias para que cada uno, con ese esquema fortalecido a partir de la reforma constitucional, puedan aportar mucho más al combate de este fenómeno. El funcionamiento del comité coordinador y la participación del comité ciudadano es de la sociedad organizada a partir del comité ciudadano, es interesantísima, porque a lo que nos lleva es a que tendremos en ese punto, van a definirse y a proponerse, porque no pueden ir más allá, para eso hay poderes, hay un poder legislativo para ello, van a definirse y a proponerse entre los más enterados y entre todos los involucrados, políticas públicas para enfrentar el tema de la corrupción. Lo importante es que se retomen esas propuestas, que se procesen en el ámbito legislativo, y que en su caso se saquen adelante. Creo que es una gran oportunidad eso, y creo que es una gran oportunidad también que ahí se podrán discutir los elementos que están impidiendo proceder a algo. Es decir, estoy gestionando una denuncia penal, en el sistema hay una mesa para el fiscal anticorrupción en la coordinación. Entonces, ahí habrá que discutir por qué en los términos que estoy presentando las denuncias penales presentan algún problema, y tendremos que llegar a un acuerdo en esa instancia superior para ir arreglando ya de acuerdo a las facultades de cada dependencia, porque recordemos que las facultades están en cada una de las instancias del sistema. Solamente ahí se reúnen en una mesa de gente muy enterada del tema para tratar de hacer las aportaciones y que éstas sigan sus procesos normales.
pero va a haber un informe anual, que es muy importante, un informe anual al legislativo. Habrá que ver qué es lo que se propone y qué es lo que se está aceptando al respecto. Y un tema muy interesante dentro del sistema es el subsistema del Sistema Nacional de Fiscalización, que les comentaba. Si podemos organizar la fuerza de trabajo, que ahorita nos lleva aproximadamente 6,000 auditorías de las instancias que participan en esto, solo en el gasto federalizado, 6,000 auditorías al año. ¿Por qué no estamos mejor organizados para que efectivamente incidamos en eso? Es importantísimo que podamos sumar a todos y tener una mayor presencia. También hay que ayudar a los entes, porque es muy claro que a veces los entes públicos tienen 5 grupos auditores de diferentes dependencias, y eso es muy preocupante porque no pueden desarrollar plenamente sus actividades. En el caso de ¿en qué se avanzó en materia de gasto federalizado? Yo creo que hay avances muy importantes. Estamos planteando y hemos venido ya instrumentando una revisión del gasto federalizado con los nuevos sistemas, tecnologías de la información. Las muestras de auditoría se deben ir poco a poco desplazando, o se deben utilizar, digamos, excepcionalmente o en casos específicos. Los nuevos sistemas permiten que nosotros hagamos una revisión ahora de que los recursos, para saber si los recursos están llegando realmente al ejecutor del gasto. Nosotros identificamos en nuestra experiencia que en el tramo de que el recurso llega a la Secretaría de Finanzas y se debe entregar a la universidad, al municipio, a la Secretaría de Infraestructura del Estado, se pierde el recurso. Le mandaron 500 millones en lugar de 800 y los otros 300 pues nunca se sabe qué pasó. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es identificar, inclusive en tiempo real, y ahorita estamos identificando lo de 2017, que el recurso llegó al ejecutor, y entonces tenemos que preocuparnos de que el recurso se aplique, pero ya en principio llegó al ejecutor. Seré muy breve, señor diputado, para no dejar a alguien sin contestar. En el caso de la diputada, pero hay muchos avances en el caso de la fiscalización que valdría la pena ir viendo con más calma. El trabajo de control interno, preventivo, soy un convencido de que tenemos que trabajar proactivamente, independientemente de la vertiente coercitiva de la auditoría, que debe ser muy sólida y muy determinante. Tenemos que trabajar con los entes, lo hacemos. Tenemos una línea abierta con los municipios para que nos pregunten qué es lo que pueden y no pueden hacer. Tenemos información permanente de cuáles son las guías de auditoría. Yo creo que los ejecutores de gasto deben estar pendientes de qué se les puede revisar. Y tenemos que trabajar mucho más. No es posible, no es justo que sancionemos a gente por desconocimiento. Y es muy común el hecho, sobre todo a nivel municipal, que estemos sancionando a gente que no tiene conocimiento o que está mal asesorada. Cuando las cuestiones son de mala fe, tenemos que ser muy enérgicos, pero hay que ser cuidadosos con el otro lado. Siento que tenemos que equilibrar un poco las cosas. Perdón por el tiempo. Gracias. Le agradecemos mucho al expositor, muy clara, muy precisa.